eléctrica en la costa atlántica. Esta es una de las cosas que es casi increíble que sucedan, ¿no, senadora Daira? Usted lo ha expresado con claridad. Lo que está pasando en la costa con la energía eléctrica, señor ministro, es absolutamente inaceptable. Eso no tiene posibilidad de aceptarse por ningún lado por el que se mire. No hay que ser que es costeño para sufrirlo. Aprovecho y les digo a los habitantes del Caribe que somos muchos los cachacos, que los queremos mucho, ¿sí? Y que vemos el país a través de los ojos que ellos tienen. Pero en parte probablemente sucede precisamente porque son de allá. Yo tengo mis dudas de que una cosa parecida a esta pudiera darse en otros sitios de Colombia. Voy a entrar en algún detalle para mostrar cuál es el drama del que se está hablando. Empiezo por esto, y esto le doy mucha importancia. Esto es una publicación del diario El Heraldo de Barranquilla de hace 2 días, en que saca la lista de las protestas en el Atlántico en los últimos tiempos, de las protestas que están dándose. Entonces dice que, por ejemplo, en el 2012 las protestas ciudadanas de todo tipo, ¿no? Hablan de asambleas, concentraciones, marchas, paros, bloqueos, pasaron de 33 a 44. De 33 a 44. Los bloqueos, que son formas de protesta duras, ¿no? De 21 a 24. Entre el año pasado y este año todavía no ha terminado. Vías afectadas por bloqueos, 24. Conflictos en municipios, 44. Bueno, no voy a entrar en todos los detalles, pero sí señalo estas 2 cosas. La primera es que casi todos son protestas por electricidad, dice la policía. Hay otras razones, pero casi todas son por electricidad. Y digo esto, y esta es parte del debate del país. Cuando la gente protesta, ¿por qué protesta? Hay 2 grandes teorías. Porque la gente es boba, y entonces llegan unos manipuladores y los manipulan y por eso la gente protesta. Esa es una teoría a mi juicio absurda. Y la otra es que un paro es algo así como la punta de un iceberg, de un gran descontento social. O sea, cuando uno ve a 100 personas protestando en una calle con todo lo difícil que es eso, la policía, al sol y al agua, bueno, todo lo que se desprende de ahí, la muerte incluso, porque hay muertos en esas protestas, ¿cuántos más hay que son solidarios con esa protesta, que están también dolidos, pero que no se atreven a salir porque, bueno, les da literalmente miedo hacerlo? Entonces estas cosas, y en eso le llamo la atención al gobierno, en la costa atlántica se está gestando un pleito social de proporciones supremamente grandes, es la impresión que yo tengo. Pues la tenía desde antes de hacer estos estudios de este debate, pero ahora la tengo más grande. Intentemos explicar qué es lo que pasa, porque me interesa mucho que esto el día de mañana lo oigan los colombianos y se sepa. Bueno, de entrada hay un problema de subnormalidad en la costa que es el peor de Colombia. O sea, la costa carga con el 92% de la subnormalidad eléctrica de Colombia. Eso es absolutamente increíble. 92% de la subnormalidad. ¿Subnormalidad qué quiere decir? O que no tienen servicio de energía o que tienen unas conexiones que no son, digamos, las que reconoce como adecuadas las empresas que tienen el negocio. 92% en 7 departamentos de Colombia, cada uno más importante que el otro. Bueno, ¿qué pasa con la vida de los usuarios? Voy a mirar varias cosas que mortifican a estos compatriotas, bueno, y a otra mucha gente en Colombia, porque no es que la costa tenga este drama y en las demás partes sea el paraíso, lo que pasa es que en los otros sitios no es tan grave el fenómeno, pero hay muchos problemas. Primero, aquí hay un problema de tarifas muy grave, muy grave. Desafortunadamente hubo dificultades en mi oficina para tener todas las tarifas, pero les doy este dato. Entre el 2006 y el 2010, las tarifas de Electricaribe subieron 12% por encima de la inflación. Por encima de la inflación. Lo que quiere decir que la gente está comiendo menos, vistiéndose menos para poder pagar esas tarifas. Ahora, conseguimos sí las cifras de cómo han aumentado, digamos, los ingresos de las empresas en Colombia en general por la vía del aumento de las tarifas. Lo que pasa es que no tenemos la precisión de cuánto paga el usuario, porque aquí está oculto esto tras los subsidios, a los que me voy a referir, pero son importantes. Pero les voy a dar cifras para que ustedes vean la escalada casi inverosímil que han tenido, digamos, los ingresos de las empresas. Estrato 1, 1995,
33 pesos el kilovatio, estoy redondeando las cifras. 2012, 305 pesos. Esto da un incremento, descontada la inflación, señor ministro, del 665%. Esto es una locura. Ahora, una parte de eso no la está pagando el usuario porque hay unos subsidios, pero de todos modos es seguro que una parte muy importante de ese incremento sí la está pagando el usuario. Pues que sea 50, que sea 70%, que sea 100%, o sea, pónganle a los subsidios lo que quieran y estamos hablando de unos incrementos bárbaros. Estrato 2 de 35 pesos a 310 pesos. Estrato 3 de 46 a 327, estrato 4 de 63 a 325 y así. Entre más bajo el estrato, más alto el porcentaje del incremento. Digamos, 665 de variación real, por ciento, contra 19% en estrato 6. Claro, estrato 6 ya estaba muy alto, digamos, desde el momento en que empieza esta política de privatización. Y ojo, esto se hace, y esta es la parte más complicada del asunto, contra unos usuarios pobres y requete pobres, desempleados en el rebusque, vendiendo bolis, ¿cierto? Vendiendo cubetas de hielo, que dijo por aquí alguno, cosas de este corte, que por supuesto, repito lo que dije hace un momento, pagan tarifas de energía eléctrica comiendo menos, vistiéndose menos, teniendo menos salud, menos recreación, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un punto de una gravedad, repito, inmensa. Esto empieza entonces a tener un montón de reflejos y otras consecuencias. Deudas de los usuarios en energía social. Ahora explicamos que una empresa es energía social, que es como la de los más pobres, y la otra es Electricaribe, que es, digamos, un poco como la de los usuarios más normales. Las dos son de Unión Fenosa, ¿sí? Que es una transnacional española de gas natural, Unión Fenosa, en este momento. Ahora explicamos un poco por qué las separaron. Pero en energía social, la deuda de los usuarios, deudas ya pues con grados de complicaciones de 183.000 millones de pesos. Usuarios que en general no pueden pagar. O sea, esta gente que está al borde de perder sus casas o sus casalotes o sus fincas o lo que sea. Y la deuda de Electricaribe tampoco es de menor cuantía, no la tengo discriminada, pero doy la cifra, 1.8 billones de pesos. O sea, aquí hay otro problema entonces, tarifas caras, pero además hay un número inmenso de cerca de 200.000 familias que están al borde de perder sus propiedades. Otra cosa que está molestando mucho a los usuarios, que tienen que ver también con pagos y con métodos aberrantes que se han impuesto en la costa para cobrarle a los pobres. Entonces, por ejemplo, ya se dijo aquí, ponen en un barrio un contador y la factura total o el costo total lo dividen por el número de usuarios con independencia de lo que hayan construido. Yo le pregunto, ministro, ¿qué tal que en su apartamento o en el mío nos pusieran esa formulita de hacernos la división por los vecinos del barrio en el que vivimos? Por supuesto que eso no lo aceptaría nadie. Y esto es fuente de todo tipo de conflictos y de contradicciones con la comunidad. Han venido imponiendo una cosa nueva, porque esto se volvió como una especie de pelea de la empresa bregando a sacarle la plata a la brava a la gente. Esa es un poco la situación que hay allí, ¿sí? Y a ver quién, o sea, son cantidades de enfrentamientos. Entonces ahora se están inventando una cosa nueva que llaman la medición centralizada, que consiste en poner unos contadores por allá altísimos y de hacer unas lecturas como inalámbricas, que generan una desconfianza inmensa entre los usuarios, entre otras cosas porque ya hay quien ha mirado con detenimiento eso, por ejemplo en Santa Marta, encabezados por el abogado Alejandro Arias, y tienen pruebas documentales que muestran que esas mediciones no son confiables. O sea, que esas mediciones conducen, digamos, a que los usuarios sean tumbados por la empresa, por una empresa en la que además nadie confía. Y han intentado implantar una cosa que yo aquí he protestado varias veces contra ella, no la han podido implantar hasta el momento, sino en el municipio de Uciacurí, que parecen ser las más buenas personas de la costa, los más pacientes, que es esa cosa que llaman la energía prepaga. O sea, usted compra, digamos, 10.000 pesitos de energía y está en la mitad de la telenovela y pum, se le va la señal porque se acabaron los 10.000 pesos, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces es un coso para montar un país donde haya gente que tenga energía 8 días, otros tienen 10 días, otros 15 días, ¿cierto?
Y eso sí, claro, la empresa no tiene cartera, no tiene deudas, maneja la cuestión financieramente. Esto lo detallo un poco porque me parece aberrante también, ¿no? O sea, que en vez de estar viendo cómo se resuelven estos problemas de una manera sensata, civilizada, democrática, entonces es saber cómo esquilman a los ciudadanos, o bueno, o en últimas, cómo los dejan sin luz, y que se queden sin luz, y como dicen los campesinos, muerto el perro, acabada la chanta. Pero además esto incluye otro problema, que es el problema de la calidad del servicio, y este no es un asunto de menor cuantía, y es extremadamente mortificante, y se presta para todo tipo de abusos. Empiezo por dar este dato que es muy ofensivo, y que yo personalmente no tenía conciencia de él, probablemente por lo cachaco, pero también es probable que el país no lo tenga en cuenta. De acuerdo con datos de Electricaribe, entre el 2011 y lo que va del 2013, van 91 ciudadanos de la costa electrocutados, muertos, achicharrados por los problemas del funcionamiento de las redes. Esto es inaudito. 2011, 40 muertos electrocutados. 2012, 31. 2013, 20. Yo pregunté, ¿dónde están los medios de comunicación que no han hecho un escándalo sobre esto? Y cada rato hacen escándalos. Muchos de ellos bastante chimbos, que es la palabra que está ahora de moda. Y este, que incluye 91 muertos. Voy a leerles un poco, porque estas cosas, a veces las cifras frías, como que uno pierde el contacto con la realidad. Agosto 20 del 2013, un campesino, dice la noticia, por tener la pantaloneta húmeda, se le acercó a una nevera y quedó electrocutado. Eso es increíble. Otro caso, noviembre 22 del 2012, un padre y un hijo, unos campesinos también, estaban prendiendo una motobomba y quedaron electrocutados, muertos ahí. Septiembre 2 del 2011, una niña de 9 años, le dijo a la mamá, fulanita, por favor, apaga ese abanico, que dicen en la costa, aquí les decimos ventiladores, y la niña quedó muerta, electrocutada, una niña de 9 años. No se mueren por irresponsables, ni se mueren porque no sepan los peligros de la electricidad, no, se mueren por pobres. Los mata la pobreza y un Estado improvidente, un Estado que no cumple con los deberes que debería cumplir. En un país civilizado esto sería un escándalo mundial, porque es absolutamente inaceptable que estos hechos sucedan. Esto nunca le pasará a un niño de una familia acomodada en Colombia, porque estas cosas no suceden en los estratos superiores de la escala socioeconómica del país. Los cortes del servicio. Bueno, aquí tengo todas las estadísticas y las cifras, pues si no los voy a cansar dárselas, pero lo que dicen las estadísticas, las de todos, las de unas fuentes y otras fuentes, es que se tiene el peor servicio de energía de la costa del país, tanto en lo que tiene que ver con la frecuencia de los cortes, como con el tiempo de los cortes. Y ojo, estamos hablando de la costa, que es en general tierra muy caliente, o sea, donde la electricidad es más necesaria que en otros sitios. O sea, en la costa sin nevera las cosas son bien complicadas, sin un abanico son dramáticas, ¿sí? Sin un aire acondicionado en muchos casos. Y uno va y mira las casas de los pobres en la costa y normalmente son unas piecitas pequeñitas, ya ni siquiera de techo de paja, ni nada, sino de zinc, de plásticos, que adentro son ¿cómo se llama? Como hornos crematorios de las temperaturas que se desatan allí adentro. Un asunto que es muy grave, y lo ha mencionado la Defensoría del Pueblo, los apagones. Pero es que aquí ya se trata, y sobre esto me voy a detener más adelante, no es el apagón que digamos aparece como accidentalmente, sino que pareciera que existe la práctica del apagón como una manera de mejorar las ganancias de las empresas. Hay apagones que son fallas del servicio, pero yo tengo la idea de que se está utilizando el apagón como una manera de mejorar las ganancias. Apagones que son bien complicados. Miren el dato también en el meridiano de Sucre de estos días. Dice alguien en el corregimiento de San Luis Beltrán, desde hace 5 días no tenemos luz, desde hace 5 días no tenemos luz en un corregimiento. Los alimentos como carnes y quesos se dañaron.
Hay más de 20 electrodomésticos que se quemaron porque la luz se va por ratos y vuelve con alto voltaje. Y de una vez menciono eso, es otro de los puntos. El número de electrodomésticos fundidos, neveras, equipos de sonido, abanicos, computadores, etcétera, quemados por estos cambios en los voltajes son inmensos, y la empresa olímpicamente no responde por nada y punto, y a quejarse, como dirían en Tunja, al mono de la pila. La Defensoría del Pueblo menciona un caso relativamente frecuente de pueblos con la luz cortada de 7 de la mañana a 8 de la noche los 7 días de la semana, ministro. Estos no son accidentes, estos no son problemas técnicos, que se dañe un transformador, no. Estos son problemas de una voluntad de una empresa que les quita la energía a ese municipio, o por razones de ganancia o por razones de castigo, realmente no sé exactamente cómo sea. Bueno, y cuando la gente intenta quejarse, la Superintendencia de Servicios Públicos, en lo que tiene que ver con las cosas de la gente, doctora, no sirve para nada. Eso es lo que dicen ellos, no lo digo yo. Es lo que dice la gente. No sirve. Y no sirve a mi juicio por varias razones. Primero, porque no la diseñaron para que sirvieran. Yo en mi inocencia duré un poco de años pensando que la Superintendencia de Servicios Públicos era para servirle a los usuarios, y ya después llegué a la conclusión de que no. La función principal de la Superintendencia de Servicios Públicos es empujar la privatización y que a las empresas les suene la registradora. Entonces la Superintendencia no tiene política para defender a la gente, pero tampoco tiene gente. O sea, el número de funcionarios de esa superintendencia es ridículamente pequeño frente a las necesidades. Estamos hablando de millones de reclamos. Miren estos datos. En toda la costa atlántica, en 7 departamentos, hay 36 oficinas de la Superintendencia de Servicios Públicos. O sea, 5 oficinas por departamento. Eso es medio Colombia, miren la geografía. Entonces es obvio que eso no funciona. Y si usted mira cómo son los trámites, es evidente que ahí no hay nada que valga la pena. Y entonces esto, por supuesto, también ofusca y ofende a los ciudadanos. Y lo último que me tropecé, que esto casi que no lo creían. Entonces Electricaribe vendiendo seguros médicos a través de sus facturas sola. Esto sí es la codicia ya llevada. No son capaces de hacer bien lo de la energía eléctrica, y entonces ahora se meten de intermediarios de seguros médicos, y por supuesto ahí están las quejas. A la gente la están engañando con esos seguros médicos porque tampoco les resuelven el problema de la salud. ¿Y dónde está el gobierno? ¿Dónde está la superintendencia? ¿Y desde cuándo acá estos personajes además son intermediarios financieros? Se nos van a volver EPS también. No, es que esto es el caos. Esto no puede funcionar, por supuesto, así. No apagan un bombillo y entonces ahora se meten en estas cosas. En estos días hubo una reunión importante en Barranquilla. Bueno, ha habido muchas, porque las protestas son muchas. Pero hubo una que tiene una cosa interesante, ministro, es que estuvo la alcaldesa de Barranquilla. Y allí hubo como una especie de acta de resumen de todas las cosas que no funcionan, o de muchas. Yo le voy a leer algunas, y a los colombianos. Electricaribe no escucha las quejas. Viola la obligación legal de notificar por escrito antes de cortar el servicio. Es de esas normas que están por ahí que de milagro defienden a la gente. Sí, que dicen que a usted no le pueden cortar el servicio si antes no lo notifican por escrito. Bueno, pues no lo notifican y le cortan el servicio. ¿Por qué? Porque es Electricaribe. Mala atención en las zonas de difícil gestión, ahora volvemos sobre eso. Falta de sensibilidad humana por los electrocutados, dicen normalmente los sobrevivientes de estas tragedias, que además de perder al ser querido, les cargan el INRI de que ellos son los culpables, sí, porque el sistema, digamos, eléctrico de su casa o de donde sea no es el satisfactorio, cuando estamos hablando de compatriotas en unos grados de indefensión y de pobreza absolutos. Entonces, no solo los mata el sistema, sino que además la culpa se las echan a ellos. La carestía de la tarifa, los postes convertidos en telarañas, aquí los vemos, pues, que es una cosa casi increíble. La Superintendencia de Servicios Públicos no sirven. Lo del consumo comunitario estimado, pues, es una cosa absolutamente aberrante, ya lo he dicho, calculada para aumentar las tarifas, para gravar a los pobres, las frecuentes interrupciones del servicio y las demoras para restablecerlo, las bajas o las altas en la potencia que les queman los equipos, bueno, las desviaciones en la facturación, siempre a favor de Electricaribe. Electricaribe todavía no se ha podido equivocar una sola vez en beneficio de un pobre, de un usuario. Siempre el error es contra el usuario. Bueno,
¿Cuál es la causa principal de este desastre? Bueno, yo creo que es obvio, ya se ha mencionado, la infraestructura con la que se está prestando el servicio es una infraestructura absurda, pues basta con ver los postes, pero miren este dato, que es un dato de la Superintendencia de Servicios Públicos, hay que reconocerlo. Dice que de 786 líneas y circuitos, no se presentaron inversiones en los últimos 4 años en 250, que es el equivalente al 32%. ¿Cómo puede, senadora Nora García, que funcionen bien las redes de la energía si al 32% de esas redes en 4 años no les invierten ni un peso? No, ni magos que fuéramos. Por supuesto que eso no puede funcionar. No puede funcionar porque bueno, es imposible, pero además vamos a ver, y no lo hacen, no porque no sepan, sino porque resulta que el negocio les dice que no lo deben hacer. Este es, digamos, el drama de los ciudadanos. Veamos cómo le va a las empresas, porque si uno dijera, bueno, las empresas están arruinadas, pobrecitas, pues ¿qué hacemos? Pero no, miremos que a las empresas les está yendo bien, les suena duro la registradora. Tan les suena duro que está en los balances de las utilidades mundiales de gas natural Fenosa, aparecen los ingresos de este negocio del que estamos hablando. Primero dicen las cuentas de gas natural Unión Fenosa que sus utilidades en euros a nivel mundial en el 2012 aumentaron en 8.8%. Que en un momento de crisis mundial como la que estamos y como está Europa, 8.8% en euros es bastante bueno. Dicen que el EBITDA creció en 9.4%, les va bien, pero miren lo que dicen, que estos éxitos son apoyados en la contribución creciente del ámbito internacional, ministro, que permite compensar el estancamiento de la contribución de los negocios regulados en España. Entonces en España les va mal por la crisis y entonces aquí se vienen, como en los tiempos de las carabelas, a hacer su agosto con las tarifas y con el maltrato a los habitantes de la costa atlántica. Y dicen con precisión, dice, la distribución de energía en Colombia aportó 246 millones de euros a este éxito de Unión Fenosa, con un incremento, ojo a esta cifra, del 42% en relación con el 2011. ¿Y esto qué es, ministro? Ahorita vamos a hablar porque es que estas tarifas se supone que están reguladas. O sea, se supone que aquí no pueden venir, digamos, a hacer este tipo de negocios sin la aquiescencia del Estado. Dice también Deloitte & Touche que para el 2014 el flujo de caja libre de la empresa rondará casi el $500 millón de pesos, lo que hace una compañía rentable. No rentable, muy rentable. Bueno, y si miramos los cuadros, y aquí están los cuadros, a la empresa le está yendo bastante bien. En parte le va bien por una cosa que no es menos grave y que hay que mencionar. Había una especie de política de despedir trabajadores de la empresa. Esto viene desde el principio, desde que se dio esta privatización. Y estos despidos, por ejemplo, en el 2005 eran 1.987 y en el 2012 1.470. Entonces, eso no es solo un maltrato a esos compatriotas, a los que trabajan allí en esas empresas, es que buena parte de ellos los terminan reemplazando por contratistas, y esos contratistas, y esto lo han explicado las organizaciones de servicios públicos, normalmente no saben lo que saben los trabajadores de planta. Y esto también gira contra la calidad del servicio, porque por supuesto no es lo mismo un trabajador que está estable en su empresa, que conoce su oficio, que llega un poco de años, a un poco de contratistas que están moviendo y que llegan pues allí a hacer lo que pueden hacer. Ya había dicho hace un momento, cuando este negocio, digamos, este fue un negocio que nació en redajo, pero en algún momento, no voy a entrar en detalles, la senadora Daira ya se refirió a esto, esto inicialmente eran las empresas públicas de la costa atlántica, Corelca y otras. Eso lo centralizaron en 2 empresas. Y haciendo corto el cuento, digamos que hoy son Electricaribe, que es la principal, y otra que se llama Energía Social S.A. Lo mencioné hace un momento, pero lo repito. En Energía Social S.A. pusieron a los más pobres de los clientes de Electricaribe. Y en Electricaribe se quedó, digamos, la parte que uno podría llamar normal de esa empresa. También hay gente de escasos recursos, pero digamos que la parte que funciona
¿qué palabra usar? De una manera más moderna, porque es que lo otro es como la barbarie, ¿sí? Y por supuesto esto tiene un truco financiero y contable, es dejar el hueso del negocio en manos de energía social y trasladar el lomo del negocio a Electricaribe. Pero miren ustedes cómo se están moviendo las cosas. Ya energía social, que venía perdiendo plata todos los años, senadores, ya empezó a ganar. Ya en el año 2012 tiene utilidades netas por 22.000 millones de pesos, en buena medida producto de los subsidios. Y les voy a dar este dato. Estos son datos oficiales de las empresas. En el 2012, la factura de energía social pasó la promedio de 15.000 a 20.000 pesos, con nuevos ingresos por 30.000 millones de pesos. Se han ido afinando, ministro, las cosas, y ya hasta el hueso está dando lomo. Esa es la situación en la que estamos, al mismo tiempo en que estos compatriotas sufren lo que no está, digamos, escrito. ¿Cuál es el origen de este drama? También lo mencionó ya la senadora Daira Galvis. Bueno, primero, un problema de pobreza, digamos, ciudadana. O sea, todos sabemos que en la costa norte de Colombia hay unas condiciones de pobreza que superan los promedios nacionales. Eso es un hecho, digamos, histórico, que ahí está, que se ha agravado en los tiempos del libre comercio. Ahora que estamos en el debate, ¿no? Estas privatizaciones son libre comercio. Don César Gaviria Trujillo, ministro de Comercio Exterior, don Juan Manuel Santos. Este drama empieza, el de las privatizaciones, desde allá, y el de la pobreza se agrava en estos tiempos. Pongo un solo ejemplo. En el Cesar el algodón generaba un cierto bienestar, por lo menos en algunos municipios, en Codazzi y en otros. Eso no quedó nada. Y la pobreza del Cesar, por supuesto, se disparó, y es un solo ejemplo el que estoy poniendo. Entonces, se crean estas empresas. Después de pasar por manos de otras transnacionales, Unión Fenosa se queda con el negocio, y Unión Fenosa ha venido generando desde el principio de este asunto una serie de presiones enormes sobre el gobierno nacional, un poco prevalida, y lo mismo sucede con Energía Social, con que, bueno, o me hacen caso o les tiro esta empresa en la cara. Una especie, yo diría, como de extorsión al gobierno nacional. Extorsión que tiene como dos grandes frentes para producir ganancias, porque al final son las ganancias detrás de lo que están. La primera, presionar alza de tarifas, o digamos tres fórmulas más bien. Una, alza de tarifas, suban tarifas, suban tarifas, suban tarifas. Pero como eso tiene límites, hay otra manera de hacer ganancias: deteriorar la calidad del servicio. Y hay otra manera importante de hacer ganancias, que son los subsidios del Estado. Son los subsidios del Estado. Es de la naturaleza de estas empresas. Aquí hay una cosa que hay que señalar con claridad, y se discutió mucho en el tiempo de las privatizaciones. Es que el Estado puede operar una empresa bien, regular o mal, como sucede en la empresa privada, que se puede administrar bien, regular o mal. Pero de todos modos, lo que sí está claro es que en la empresa privada lo único que importa es la ganancia. Mientras que en el Estado usted de pronto puede administrar una empresa para que no genere ganancias, o genere ganancias menores, o trabaje por los costos, o lo que sea. Pero la empresa privada solo le importa la ganancia. Así tenga que estrangular al que tenga que estrangular. No tiene ninguna contemplación, de ninguna manera van a actuar de forma, digamos, de forma diferente. Entonces, ya les decía, ya vimos el deterioro de la calidad del servicio, pero voy a abundar en este tema de los apagones. Esta es una cosa que los colombianos apenas estamos entendiendo en general. Una manera de hacer ganancia es deteriorar la calidad del servicio. En lo de los celulares es evidente. Cada vez que se cae una llamada, pues uno sufre y se le salta la piedra, como se dice, pero don Carlos Slim, a él le suena la registradora. Y si se cae 5 veces le suena la registradora. O sea que él, por supuesto, esa preocupación no la tiene. Es más, si puede, induce el deterioro de la calidad del servicio. En el caso del agua también es muy fácil de visualizar. Si mi negocio es el acueducto y yo reduzco la filtración, reduzco el cloro, reduzco el tratamiento químico del agua, y el agua es de más mala calidad, mantengo la tarifa igual,
mejoro mi rentabilidad. En electricidad, señor ministro, de pronto es menos fácil de ver, pero también es verdad, señora superintendente. O sea, si yo tengo una red de energía y en la parte más lejana de la red, estoy poniendo un ejemplo, tengo una zona campesina de estrato 1, donde cada campesino, si mucho, tiene un bombillo que se los pegan a un cable largo y los usan como una linterna, pues es natural que por mucho que los estruje con la tarifa, su factura va a ser muy pequeña. Y si yo le hago las cuentas a llevar la factura, la una cosa, la otra, el transformador, etcétera, al final la cuenta para Electricaribe es que sería mejor no tener esos usuarios. E inclusive un pueblo entero, todo el mundo de estrato 1, tarifas muy bajas, redes viejas, lo mejor que puede suceder es cortarles el servicio y olvidarnos de todo. Yo creo que eso está sucediendo. O sea, yo creo que este problema de los apagones y de los cortes tiene que ver con este asunto. O sea, que esa es una táctica de la empresa para mejorar sus utilidades. Es una táctica de la empresa para mejorar sus utilidades. Es decir, que aquí además de los errores, de las equivocaciones, de los daños técnicos que también se presentan, hay una política de estrujar de muchas maneras a la gente y al país para aumentar las utilidades. Para aumentar las utilidades. En relación con los subsidios, es otro aspecto sobre el cual quiero detenerme brevemente. Cuando empieza esto de la privatización, ley 142 del 93, del 94, ya no me acuerdo, sí, es una ley también del gobierno de César Gaviria Trujillo. Allí en la ley quedó dicho que no que habrá subsidios a los más pobres, sino que podrá haber subsidios a los más pobres. Son dos ideas completamente distintas. Y establecieron unas escalas de subsidio para el estrato 1, para el 2 y para el 3. Subsidios que en parte se pagan con un sobrecosto que tienen los estratos 5 y 6, a los que tratan como si fueran los más ricos de Colombia, y esa es otra falacia, porque en el estrato 5 y 6 vive un poco de gente que no son ningunos magnates, pero a quienes los estrujan con sobretasas del orden del 20%. Esos subsidios han venido disminuyendo, los subsidios a los estratos 1, 2 y 3, de distintas maneras. La última de este gobierno es limitarlos a lo que llaman el consumo vital, que es una manera de encarecerle a la gente la tarifa. Entonces, planteo que la política en general es la de ir reduciendo esos subsidios. Pero ojo, esos subsidios no han desaparecido y siguen siendo supremamente grandes. En las cuentas de mi oficina, entre el 2002 y el 2009, Electricaribe recibió subsidios por 2.4 billones de pesos. 2.4 billones de pesos. O sea que en buena medida la ganancia de Electricaribe son los subsidios. O sea, sin los subsidios el negocio no le funcionaría. Y hay otro subsidio que también ahí está medio velado, pero que existe, una cosa que se llama el programa de normalización PRONI, que en la costa atlántica vale entre el 2004 y el 2013 318 mil millones de pesos. Me detengo sobre esto, ¿por qué? Porque en Colombia hoy hay un debate sobre los subsidios. Entonces, este país está lleno de subsidios. Ya mencioné el caso de los biocombustibles, que conoce bien el ministro. Estoy mencionando aquí el caso de Electricaribe, y lo mismo sucede, o ni se diga, en energía social, todavía más. Y también hubo un subsidio aprobado por el paro cafetero. Y entonces mire usted, senador Name, que empieza a aparecer un debate que es muy complicado en Colombia. Ciertos subsidios, de acuerdo con la ideología dominante, los partidarios del libre comercio, los amigos del gobierno, ¿qué crimen el subsidio? ¿Qué crimen? Y estigmatizan al agricultor y le dicen que es un perezoso y un vago que se aprovecha del país y no sé qué y dice más. Pero otros subsidios que están ahí, los tienen ocultos, pero se sabe que existen, eso sí, están muy bien. Entonces el subsidio para Electricaribe no hay ningún problema. Eso es lo que llaman la confianza inversionista, es lo que le gusta a los extranjeros, tenemos que ofrecerlo. Entonces aquí se necesita también un debate pues sincero y claro, es decir, cómo es la situación en este sentido y por qué unos sí tienen derechos a unas cosas que otros no tienen ningún derecho.
Terminemos diciendo esto, he hecho un esfuerzo grande por resumir, se quedan, yo sé, muchas cosas entre el tintero, pero bueno, el tiempo apremia. Esto que viene sucediendo en la costa ha generado ya, y ya lo vimos inicialmente, una cantidad grande de inconformidades, protestas, reclamos, movilizaciones, paros, marchas, etc. Pero además se han ido concentrando las peticiones en buena medida del movimiento de los indignados sobre estas circunstancias, han ido planteando, ministro, un grupo de peticiones sobre las cuales yo quisiera que usted opinara, porque esto finalmente aquí el problema es, bueno, ¿y cómo solucionamos esto? O sea, todo este debate tiene sentidos para llegar, bueno, ¿y cuáles son las propuestas? ¿Qué vamos a hacer con esto? Entonces ellos han hablado, por ejemplo, de que ese problema de las deudas tiene que atenderse con seriedad. O sea, ¿son pagables esas deudas? No son pagables. ¿Les van a quitar a esa gente las casas? ¿Les van a condonar las deudas? ¿Qué tan moralmente aceptables son esas deudas? Hay muchos reclamos en el sentido en que ha habido, digamos, tarifas y liquidaciones fraudulentas. Bueno, ahí hay un problema que tiene que resolverse. Han planteado una cosa que me parece a mí bien interesante, ¿no? Que es la idea de un consumo mínimo vital gratuito. Ya en Bogotá existe, se creó en la alcaldía de Clara López, en agua. Hay un consumo mínimo vital gratuito. Eso existe en muchos países del mundo, por lo menos en agua, que es que hay una cantidad de agua mínima que es gratis, que es el agua de estar vivo. Bueno, se está planteando que en el caso de la energía se plantee también un consumo mínimo vital gratuito a cargo del Estado. Esto pues en este país donde, por supuesto, todo lo que sea para la gente del común es tan grave, pero lo que sea para unos cuantos privilegiados es tan posible, esto pues seguro que suscita discusiones, pero es la propuesta que se está haciendo. Plantean con toda franqueza que hay que arreglar el problema de la infraestructura, ministro. Eso no puede seguir la barbarie. O sea, eso no puede seguir siendo un sistema que funciona sobre cables, sobre alambre de púa pegado a un poste de madera. Eso no es aceptable. O sea, aquí no se nos pueden seguir electrocutando los niños y los jóvenes y los viejos de Colombia, ¿sí? Porque se le acercan a una nevera, hola. Eso es absolutamente inaceptable. Rechazan también los cortes masivos, esto no puede seguir sucediendo así. Entonces cogen a una comunidad, cualquier cosa, y pum, le quitan la luz 4 días, 5 días, el tiempo que sea, y entonces el tipo que vive de vender helados, o el otro que tiene un negocio de comidas refrigeradas, o la señora que es costurera, entonces queda varada el tiempo que sea, porque no hay energía eléctrica. Ese es un punto que también tiene que resolverse. Dicen ellos también que a lo de la energía prepaga ni pensarlo. Es que eso sí ya realmente es muy humillante. ¿Cómo se les puede siquiera pasar por la cabeza una cosa de ese corte? Y que haya un tratamiento digno, señora superintendente, a los usuarios. O sea, los usuarios no pueden seguir siendo vistos como unas especies de criminales. Esa campaña de estas empresas con la falacia de que es que la cultura del no pago, que la gente no paga porque es viva, que no sé qué, esos son cuentos. Y ofenden, por supuesto, a la gente. El Polo Democrático Alternativo, ministro, suscribe este programa. Nosotros somos solidarios con ese programa. El Polo lo ha dicho, y hoy hay que repetirlo aquí. Nosotros somos solidarios con los reclamos de la gente. O sea, si el gobierno gobierna mal, los del Polo estamos del lado de la gente, no hay la menor duda. Y que los que quieran defender al gobierno que lo defiendan, nosotros no. Y acompañamos a la gente en sus reclamos. Ahora, tampoco sustituimos a la gente crea sus organizaciones, sus sindicatos, sus asociaciones de usuarios, de campesinos, lo que sea, y ellos toman sus determinaciones, y esas son organizaciones donde todo el mundo no es del polo, eso tampoco es verdad, pues habrá unos polistas y otro montón que seguramente no son polistas, pero digamos expresamos nuestra solidaridad, llamamos sí, como siempre lo hacemos, a que los reclamos sean los más tranquilos, se adelanten procesos, el diálogo, las reuniones, las conversaciones con el gobierno, y que si se llega, digamos, a situaciones de marchas o de paros, pues eso debe hacerse, lo repito hoy aquí, en condiciones de ser protestas civilizadas, democráticas, pacíficas. Ese es el punto de vista del Polo Democrático Alternativo, pero repito, somos solidarios con la propuesta. Pero al final, señor ministro, ¿cuál es mi propuesta principal? Que la dejo en nombre del Polo Democrático Alternativo y la hago muy expresa, es que aquí lo que hay que tomar es una decisión política,
¿Qué dice una decisión política? Es una decisión política en la que el presidente de la República diga: vamos a resolver el problema de la energía eléctrica de la costa atlántica. O sea, vamos a hacer una decisión del jefe del Estado, del gobierno nacional, que diga: la energía eléctrica en la costa atlántica será como el promedio de la del país. O sea, tiene que ser como la del resto de Colombia. Pero aquí no puede ser que haya como un país aquí y otro país allá. Esa es la decisión política, es parecido a lo que digo: bueno, ¿quieren que haya agro, sí o no? ¿Quieren que haya café, sí o no? ¿Quieren que haya industria, sí o no? Esa es la primera determinación que hay que tomar. Porque claro, si yo no quiero que haya agro, pues no tomo ninguna medida a favor del agro. Y si no quiero que la energía de la costa atlántica se parezca a la del resto de Colombia, pues nunca se va a parecer a la del resto de Colombia. Los detalles, ministro, la carpintería de eso, bueno, eso cualquier técnico lo resuelve. Ahora, probablemente no pueda hacer un plan de un día para otro, yo no ando buscando soluciones mágicas, pero que sí que el gobierno nacional nos diseñe y le presente a los colombianos y diga: bueno, en un plazo, con estas metas, con estas etapas, pum, 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 vamos a asegurar que no vuelve a haber un niño electrocutado en Colombia porque se le arrimó a una nevera a sacar un helado. Esa es la propuesta. Ahora, los detalles se los dejo a los técnicos. Pero, repito, este es un problema de voluntad política del gobierno nacional, que no se la veo al presidente Juan Manuel Santos. No la ha expresado, lleva 3 años. Quiere otros 4. ¡Qué horror! ¿Y este tema qué? Bueno, y doy un par de ideas de cosas que se pueden mirar. Yo creo que hay que recalcular, ministro, las tarifas. Las tarifas en energía eléctrica y en general en servicios públicos no son tarifas fijadas por el mercado, porque ahí no hay competencia. Esas son empresas de monopolio. Entonces ahí no hay competencia. Entonces el Estado les fija las tarifas. Pero ojo, el Estado, señor ministro, les fija las tarifas con unos indicadores que define el Estado. Entonces yo quisiera que en un próximo debate aquí, ministro, hiciéramos una discusión seria sobre eso. Primer punto: ¿cuál es la ganancia que le autoriza el Estado a esas empresas en esos contratos? Es tasa interna de retorno o descuento, como se quiera llamar, eso lo podemos mirar del 10%, del 12%, del 13%, del 15%, del 16%, del 18%. ¿De cuánto? Y hagamos un debate si esa ganancia es sensata. Incluso le puedo aceptar en gracia de discusión, pudo ser sensata en el 94, pero hoy, cuando ya están pagados todos los riesgos, etcétera, etcétera, esas tasas de ganancia que están consiguiendo estas empresas, si son respetables o son un abuso contra la nación colombiana. Todos sabemos que esas transnacionales no vienen por aquí si no ganan más plata que allá. Pero le voy a dar este detalle, señor ministro, que tal vez algún día lo comentamos. Aquí me dijo alguien de la CREG, es la CREG la que fija las tarifas, ¿no?, que el impuesto de renta que se les reconocía a esas empresas para el cálculo de la tarifa era del 33%. O incluso en algunos casos del 38%, porque estaban las sobretasas. Pero yo esa vez le dije a ese funcionario: ¿qué empresa de servicios públicos paga impuesto de renta del 33%? Y ahora, con la reforma que usted estudió cuidadosamente, con la reforma tributaria, ¿qué impuesto de renta están pagando esas empresas? Entonces, si hoy en Colombia, yo creo que es así, senadora Nora García, esto hay que mirarlo con detenimiento, ese es el problema de la costa en buena medida, doctor Campo. Si el negocio está hoy diseñado con tarifas para producir, por ejemplo, una tasa interna de retorno del 15% anual, que sería bastante alta, sobre la base de suponer un impuesto de renta del 33 o del 38, senador Félix Valera, pero el impuesto efectivo es del 25 o del 15, ¿a cuánto se va, senador Mora, la tasa interna de retorno? Se vuelve casi que infinita, ¿no? Bueno, y esto no lo tienen que explicar aquí, porque yo hago una pregunta. Yo no me opongo por principios a que haya inversión extranjera, pero yo sí me pregunto: ¿Colombia, por normas de ley, le concede a estas empresas tasas internas de retorno del 20, del 25, del 30, del 40, del 50, del 60%? Yo hago esa pregunta. Tengo el derecho de hacerla. Y el Estado colombiano tiene que explicarnos esto minuciosamente. Es que acaban de bajarle los impuestos a las transnacionales del 33 al 25%. Aquí hubo unos que nos dimos cuenta, doctora Amílcar Acosta. Y eso tiene que repercutir en la tarifa, ¿o cómo es la cosa?
O sea, aquí no pueden venir las transnacionales, ni Unión Fenosa, ni nadie, a hacer ganancias de mafiosos en negocios lícitos. Porque aquí un mafioso se gane toda la plata del mundo, uno lo entiende, porque está jugándose el pellejo. Pues no estoy de acuerdo, pero es más o menos comprensible. Pero que un tipo por poner bombillos se gane el 60% o el 70%, tampoco. Negocios de burro amarrado, como dice senadora Daira Galvis en la costa atlántica. Entonces ahí habría una fuente importante para bajar en serio las tarifas, o para hacer grandes inversiones en infraestructura, o sea, para la plata grande, que yo digo, de ese gran plan, digamos, de salvación de la energía eléctrica en la costa atlántica, que repito, consiste en que la costa sea parte de Colombia y tenga garantías en energía eléctrica iguales a las del resto del país. Y lo segundo es esto, que también está en la ley 142, en el artículo 87, señor ministro, de la ley 142. Allí dice, y ese artículo, claro, ellos no ven sino lo que quieren ver, ¿no? Entonces, todos los artículos que son que hay que exprimir a la gente, que la ganancia, que la eficiencia y la ganancia es la misma cosa, eso pues, aquí hubo una vez alguien de EPM que dijo que iba a bajar las tarifas de la energía y el ministro de Minas de esos días amenazó con meterlo a la cárcel, ¿verdad? Y la ley 142, si ustedes la interpretan, más o menos dice eso. Es más, la ley es tan aberrante que dice que usted puede tener la necesidad de infraestructura más grande del mundo, pero que si usted no puede demostrar que eso no afecta a las ganancias, la inversión en las redes no la puede hacer. Usted sabe que eso lo dice el ministro, la norma. O sea, así de blindada que está esta cosa. Así de blindada está esta cosa. Entonces, cuando ese funcionario de PM dijo que iba a bajar el precio de la tarifa, el ministro de esos días lo amenazó con echarle la policía encima. Era el ministro Mejía en esos días. Pero es que eso es lo que dice la norma, senador Names, que esa es la parte más grave. Es que este sí es negocio de burro amarrado. Es que hay unos que amarran con cabullitas, pero otros los amarran con cadenas. Allí, entonces, hay una posibilidad, que es ¿cuál? Dice la norma, me estaba saliendo del tema, artículo 87, ley 142, que es obligación que las empresas repartan con los usuarios los avances que tengan en productividad, señora superintendente. Artículo 87. O sea, si esta gente mejora, digamos, el funcionamiento de la empresa, y es natural que deben mejorarlo, ¿sí? Porque están siendo favorecidos de mil maneras, esas, digamos, menores costos de prestación del servicio deben compartirlo, doctor Campo, con la comunidad. ¿Sí lo harán? Esté seguro que no. Sí. Pero bueno, eso es lo que tenemos que mirar con detenimiento. Yo no creo que lo hayan hecho nunca, pero bueno, es lo que tenemos que mirar. Ahora, avance en la productividad fue la baja de los impuestos también, porque el lobby que hicieron fue bárbaro para que les bajaran los impuestos en la pasada reforma tributaria. Bueno, entonces yo termino insistiendo en dos o tres ideas. Primero, la gravedad del punto, del tema. Segundo, que es absolutamente inaceptable que en pleno siglo XXI millones de compatriotas localizados en la costa atlántica estén sujetos a estos rigores. Ellos no son los culpables de esto, ellos son víctimas de una sociedad enferma como esta. Pero entonces el Estado y todo Colombia tiene que ver qué hace con ellos. Aquí los cachacos tenemos que ser completamente solidarios con esos compatriotas y entre todos ver qué es lo que vamos a hacer. Y que, repito, se tome la voluntad, la decisión política, doctora Amílcar Acosta, y que con la decisión política se defina un plan de fechas fijas, de plazos fijos, que digan, bueno, esto lo vamos a resolver en tanto tiempo, así y así y así y así y así y así. Y que no volvamos, repito, a tener niños electrocutados por cometer el crimen de abrir una nevera para comerse un helado, o por cometer el crimen un campesino de prender una motobomba, o por cometer el crimen otro ciudadano por apagar un abanico o un ventilador. Esas son cosas que por supuesto son por completo inaceptables. Muchas gracias, señor ministro. Señor presidente. Perdón, presidente. Presidenta, no, para concluir de esta manera,
Yo creo que la primera cosa que está clara es que aquí hay un problema mayúsculo y que el grado de sufrimiento de los habitantes de la costa Caribe por cuenta de las hazañas de Electricaribe y de la realidad social y económica de esa región es descomunal. Yo quiero llamar la atención sobre eso. Y es cierto que esto pues tiene una base material general que tiene que ver con la pobreza, pero bueno, hoy estábamos hablando aquí era principalmente del lío de la energía, y ahí hay unas cláusulas que le son propias que son supremamente graves. Ahora, yo creo que la dificultad para resolver este problema tiene que ver de entrada con la propia ley 142. Esa es una ley de privatización, esa es una ley a la que le importa un pepino la suerte de la gente. Es una ley diseñada para que suene la registradora. Tiene unas cuantas palabritas ahí que suenan medio bien, pero cuando uno entra a leer la ley es perentoria en una sola cosa. Lo fundamental es la eficiencia y la eficiencia es la ganancia del privado. Y todo está diseñado para que tenga como norte central, fundamental, que suene la registradora. Y esto crea una contradicción supremamente grave. Es más, yo pienso que con el paso de los años se va a terminar demostrando una cosa que algunos dijimos desde los días del trámite de la ley 142, es que eso va a terminar generando un grado de empantanamiento tal que los propios sistemas van a operar cada vez mejor. Porque es que esos son debates pues más complejos, pero es que en el mundo de los sectores intensivos en capital, como es este sector de la distribución de energía y de la generación de energía, la lógica esa elemental de la empresa privada, que donde no suene la registradora no actúa, funciona súper mal, y por eso ha tenido que salir el Estado como un bombero a echarle plata y a echarle plata a una especie de barril sin fondo, porque claro, todo eso se va volviendo de una u otra manera utilidades de la empresa. Entonces, cada vez que el Estado se revienta para echar un peso, digamos, de respaldo a los habitantes de la costa atlántica por este drama, eso cae en Electricaribe y cae Unión Fenosa y cae todo el mundo a ver cómo se queda con esa plata, y siempre se van a oponer cosas como la que se cuenta aquí, que se hace una ¿cómo se llama, senador Name? Una subestación, y entonces no ponen los postes. Ese es el tipo de conductas propias de quien está simplemente pensando en el negocio. Entonces yo diría que ahí hay un problema demasiado grave, que es de la estructura misma de esta concepción y que no le sirve a un país como Colombia. Y por último decir esto, lo que yo estoy proponiendo que se haga tiene que ver con esto que acabo de mencionar, pero no es lo que está haciendo la superintendencia. Es decir, aquí es lo que se trata es de montar una cosa en serio para soluciones de corto y de mediano plazo, no para ver si algún día las cosas se hacen, y que tan el gobierno no está en esto, que se aprobó el decreto 0111, que es un decreto precisamente en la vía contraria de lo que necesitan los usuarios de la costa atlántica. Entonces, el Polo deja planteada su propuesta, hace el llamado a que hay que tomar una decisión de tipo político, que el presidente de la República no ha tomado, que no se ve por ningún lado, y si esto se sigue con pañitos de agua tibia, estemos seguros que dentro de 10 o 15 o 20 años vamos a estar incluso peor de lo que ahora estamos, porque lo cierto es que los problemas, lejos de resolverse, vienen agravando. Muchas gracias, señora presidenta.